Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Señor, en esta hora vengo delante de ti a darte gracias por esta oportunidad, Señor, de poder llegar hasta los hogares de nuestros hermanos. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque sabemos que sobre todas las cosas tú nos has guardado. En todo este desorden, Señor, que se vive en el mundo, tú nos has guardado sobre todas las cosas. Gracias, Padre, por ser tus hijos, y gracias por Jesucristo, tu Hijo, que mora en nuestros corazones. Gracias por la vida nueva que nos has dado en Él, porque sabemos, Señor, que en Él estamos guardados y bendecidos y prosperados en todo, como dice tu palabra. Gracias, Padre, bendecimos tu nombre en esta hora, sabiendo que la necesidad, Dios, que existe en cada uno de nosotros es grande para acercarnos a tu presencia con plena certidumbre de fe. Señor, bendice a toda familia, Señor, que nos está oyendo. Guárdala como hasta este momento la has guardado. Bendícela como hasta este momento la has bendecido. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes cuidado de nuestra vida. Y gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Creo que es una bendición poder estar nuevamente llegando hasta sus hogares. Y es una bendición especial poder hablar de lo más grande que pueda haber sobre la tierra y en los universos. Hablar del Hacedor que se llama Jesucristo. Él es el Señor de señores, Él es el Dios. Nosotros no podríamos hablar de Él con tanta seguridad si un día no lo hubiéramos conocido y hubiera transformado nuestras vidas. Y creo que esta es una de las bendiciones más grandes. Es la bendición más grande, no una de las bendiciones, es la bendición más grande que hombre alguno pueda tener en su vida, porque Él es el prometido de las naciones, al mundo, a todos aquellos que lo quieran conocer como su Señor y Salvador. Él los visita en gran manera, y sabemos que Dios da testimonio en el mundo de que el mundo mismo tiene su Hacedor. Por eso Jesús dijo un día en el Evangelio de Juan: creed en Dios, creed también en mí. Porque cuando Dios testifica de todas sus obras a la humanidad, es en su creación. ¿Quién no se habrá preguntado quién hizo todo esto tan precioso, tan grande? ¿Quién hizo el mar? ¿Quién puso las estrellas en su lugar? ¿Quién hizo que el sol saliera en la mañana a una hora y se escondiera a otra hora, en otro lugar?
solamente tuvo que haber sido Dios. Y da testimonio Dios de sus obras. Ahora, Jesús, al haber dicho, creed en Dios y creed también en mí, estaba diciendo que el que cree en Dios, la forma correcta es de conocer a Jesús, como dice la Escritura, porque el mismo Padre, por su Espíritu, lo va a llevar al conocimiento y a la experiencia de encontrarse con el que es la misma esencia, al que le encargaron la gran labor de redención de nuestras vidas. Y es interesante porque el experimentar la redención de nuestras almas es la experiencia más gloriosa que pueda tener un hombre sobre la tierra. El experimentar el arrepentimiento y el perdón de pecados, que es producido por el mismo Dios en el poder de su Espíritu Santo para manifestar a Cristo. Esta es una de las glorias más maravillosas que puede suceder a un hombre, a una mujer. Aún hay niños que tienen experiencias de un encuentro con Jesús. Por eso, qué maravilla es sentirse uno redimido, que sus pecados fueron perdonados, tener testimonio de que uno es una nueva creación, y entender y experimentar que la salvación es una realidad. A veces cuando hablamos de salvación, se puede decir yo soy salvo por un convencimiento, pero no es de decir yo soy salvo por un convencimiento, sino por el testimonio del Espíritu de Cristo a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que somos salvos. Esta es la dicha más grande que hombre alguno pueda tener sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque aunque el Señor tiene la mano extendida para el que quiera venir a Él, no todos vienen a Él. Y nosotros tuvimos la experiencia de venir a Cristo en buen tiempo, de conocerle, de amarle, de servirle en su obra. Hay quienes se resisten, y se resisten, y se resisten, y lo llegan a conocer hasta el momento de su muerte. Otros que aman las cosas de este mundo, aman al Señor, y el Señor en su fidelidad los guarda, pero no viven una vida de paz y de gozo, una vida de bendición, tanto para ellos como para los hijos o la familia, porque el gran propósito de Dios es que nosotros, a través de la obra que Él hace en nosotros, podamos manifestar su gloria. En primer lugar, a nuestra familia, a los familiares cercanos y a los familiares lejanos. Porque el Señor, cuando enciende una lámpara, no la pone debajo del almud, sino que la pone sobre la mesa. Entonces, esa es la gran función del cristiano en un encuentro verdadero con Cristo. Lógicamente, cuando nosotros hablamos de Cristo, a veces se piensa que realmente el Señor viene y cambia todas las cosas, y las cambia de veras. Pero a veces nuestro pasado es tan difícil que tiene que pasar un tiempo para que el Señor reordene todo lo que ha sido desordenado en los años. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos predicar que el Señor, al venir inmediatamente, todas las cosas se van a arreglar. Y hay una base de principio, que ese principio tiene que principiar a reordenar todas las cosas que el hombre destruyó en el tiempo en que no conoció al Señor. Pero pasando el tiempo, el Señor va reordenando todas las cosas y metiéndolas en principio. Porque todas estas obras fueron escritas de antemano, desde antes que el mundo fuera. O sea que lo que uno vive hoy
ya estaba escrito. Para nosotros es una sorpresa porque no sabemos lo que vamos a vivir mañana y pasado y dentro de un mes. Y es grande poder entender, maravilloso poder entender que realmente el Dios que tenemos tiene su omnisciencia tan grande que dice que antes de que nuestras palabras suban o nuestros pensamientos suban a nuestra mente, Él ya las conoce. Por eso debemos de amarle y debemos de servirle con todo nuestro corazón. ¿Por qué debemos de tomar esa decisión? Porque la grandeza de Dios en Cristo nos ha salvado y esa salvación no tiene precio. Esa salvación es grande. Por eso los hombres que siguieron a Jesús en su ministerio en la tierra, ellos fueron 12 a los cuales los llamó apóstoles. De esos 12 solo uno se volvió de regreso para no seguir a Jesús. Y lo traicionó e hizo algo que ningún ser humano ha hecho. Por la maldad que había en él, que nunca rindió su corazón al Señor para la obra a la cual él había sido llamado. Me llama la atención que en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas dice que aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra del Señor. Cuando nosotros oímos hablar a alguien de la palabra que la traza bien, que tiene la autoridad para enseñarla, nos deleitamos. ¿Cómo sería oír hablar al Señor con la autoridad, la sabiduría y el poder del Espíritu Santo? Ha de haber sido deleitoso. Por eso es que dice que aquí la palabra, que estando él junto al lago de Genesaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando uno oye la palabra de Dios es deleitosa, llena la necesidad que uno tiene, porque la palabra de Dios exhorta, conforta, anima, da nueva vida, es todo poder para hacer las cosas nuevas. La palabra de Dios es tan preciosa que uno puede estar estudiándola toda la vida que está sobre la tierra y siempre va a encontrar cosas maravillosas. Acá el Señor estaba junto al lago de Genesaret y las gentes se agolpaban sobre él. O sea, lo veían, él enseñaba la palabra y la gente quería estar cerca de él y sobre él para oír la palabra de Dios, Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. El Señor no le interesaba que lo abrazaran, sino que oyeran la palabra de Dios. Por eso, cuando el Señor estaba predicando un día, una mujer al oír la palabra dijo: bienaventurados los pechos que te dieron de mamar. Pero el Señor le dijo: bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Porque la parte más importante en la vida del hombre es conocer a Cristo y la obediencia a su palabra por el Espíritu. Esa es la parte más importante en la vida del hombre. El Señor viene y se sube, estando a la orilla, dice, de los pecadores, y habiendo descendido de ellos, lavaban las redes. El Señor tomó 2 barcas que estaban ahí porque
la gente se podía acercar a él, pero a él le interesaba que las palabras que él estaba predicando a la gente en ese momento la creyeran, porque al creer la palabra ellos iban a ver quién era el que les estaba hablando. Porque no todos los que oyeron la palabra que salió de sus labios llegaron a entender quién era el que estaba hablando. Algunos creyeron que era un profeta, otros dudaban de quién era él. O sea, conclusiones de tipo humano que no permitían que Dios mostrara quién era el que estaba hablando. Por eso el Señor vino, tomó las dos barcas y se alejó un poquito para que la gente pudiera oír la palabra de Dios. Y dice que ellos lavaban las redes porque eran pescadores, ¿verdad? Pero lavaban las redes que estaban sucias a causa del trabajo. Y dice la palabra en el verso 3 que entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco, para que la gente no viniera, sino que oyera la palabra, porque ese era el propósito que él tenía de parte del Padre, hablar y dar testimonio por su palabra de que era el Hijo de Dios, y que en ese momento ellos estaban viendo al prometido de todas las naciones, aquel prometido que Dios había dicho en Isaías, en los Salmos, o sea, lo había anunciado, y ahí estaba como un hombre más. Por eso, cuando uno analiza y ve por qué uno se convirtió y creyó en él como el Hijo de Dios, porque la misma obra de Dios hizo que nosotros viéramos quién es Jesús. El Espíritu Santo es el de la gran tarea de convencernos a nosotros de pecado, de juicio y de justicia. Y cuando digo de pecado, de juicio y de justicia, es porque solo el Espíritu puede enseñarnos a nosotros y mostrarnos nuestra condición. De ahí que un hombre nos diga que somos esto, que somos el otro, que no sé qué, aunque nos digan los mayores defectos que podamos tener, en realidad eso no produce un arrepentimiento y una conversión. Por eso la palabra establece, que dice la palabra, que él se bajó de las barcas de donde lavaban la red de los pescadores y pidió a Simón que alejase la barca de la orilla, y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes. Oiga, sentándose enseñaba desde los barcos a la gente. O sea que el Señor no necesitaba estarse moviendo de un lado para otro, estar haciendo nada, sino la autoridad de la palabra que salía de su boca era tan contundente que rompía los paradigmas, rompía estructuras mentales. Interesante, porque dice que enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. El Señor, en la autoridad que tenía, le dijo a Simón, cuando se terminaron sus palabras, porque eso es lo que dice aquí, y como cesó de hablar, o sea, se terminó lo que tenía que hablar para esta gente. Y esa es una de las partes interesantes, porque cuántas veces nosotros no sabemos hablar. Estamos hablando un montón de cosas, o estamos hablando de Dios, pero no hablamos en la forma correcta, ni utilizamos el tiempo correcto para hablar lo que debemos. Aquí el Señor nos enseña que cuando terminó de hablar, oiga,
dijo a Simón: tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. La poderosa palabra del Señor llegó en un momento en el cual Pedro era un experto en pesca. Él era un hombre que tenía experiencia en la pesca, pero la autoridad de la palabra del Señor hace que él accione de una manera preciosa, porque respondiendo Simón le dijo: maestro. O sea, ahí Simón Pedro no lo reconocía como el Hijo de Dios todavía, aunque lo había seguido, pero le dice: maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado. Oiga, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos pescado. Para que un pescador de experiencia diga: trabajamos toda la noche y no hemos pescado nada. Pero la parte gloriosa aquí es que Pedro le dice: mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Y esta es una expresión que muchas veces nosotros tenemos que utilizar en nuestra vida, en la vida diaria. Señor, en tu palabra yo voy a vivir este día para la gloria de tu nombre. Señor, en tu palabra yo voy a hacer esto, Señor. Cualquier cosa dínosla, haznosla sentir diferente. Pero cuando Pedro dice: mas en tu palabra echaré la red, de seguro los peces, que eran obra del mismo Dios en Cristo, se aglutinaron para honrar el nombre del Señor. Y habiéndolo hecho, dice el verso 6, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. Porque Dios todo lo hizo en Cristo. Y los peces, los animales del campo, todos, dice la palabra y establece que reconocen a su Creador. Y ellos por naturaleza saben lo que ellos les viene a su propia vida. Es interesante porque hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambos barcos. Mire, cuando Dios habla, las cosas sobreabundan o se escasean de acuerdo a su plan. Y cuando digo que abundan o escasean de acuerdo a su plan, es porque el propósito que tiene Dios es grande. Aquí, en tu nombre echaré la red. En ese nombre de Jesús, los peces se juntaron, y cuando echó la red, esa red pescó todo. Pero ¿qué fue lo que produjo prácticamente? ¿Qué fue lo que produjo este acto de obediencia a la palabra? Que la red se llenó a tal grado que hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban. Porque el poder de la palabra de Jesús es grande, maravillosa, y produce milagros, produce maravillas, de acuerdo al propósito que tiene el Señor a cada momento en cada vida. Por eso dice la palabra que vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban. Yo creo que esa es una experiencia la cual nosotros tenemos que ver y confesar,
Porque no hay cosa más grande que acercarse uno al trono de la gracia del Señor y decirle: Señor, gracias, porque tú eres bueno, tú eres grande, Señor. Has guardado a nuestros hijos, has guardado a nuestra familia, has guardado a nuestros hermanos en la fe. Y tú, Señor, los seguirás guardando. Y yo creo que tú eres fiel. En tu nombre, Señor, yo te pido que los guardes. En tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, guarda a nuestros hermanos. Dice la palabra: lo cual viendo Simón Pedro se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro había visto que en ese momento se había sucedido algo que para él no era común. Y es que así es la vida. Cuando uno se acerca al Señor y lo principia a experimentar, en primer lugar en el cambio de vida que uno tiene, y en segundo lugar cómo las cosas se van ordenando y cómo las cosas el Señor las va haciendo de una manera especial, como en este caso, uno tiene que ponerse de rodillas y decirle: Señor, verdaderamente eres grande y maravilloso. Yo quiero de ti, Señor, tu visitación siempre. Porque acá Pedro se asombró. Pedro dijo: hoy, esto me asombra. Yo me pongo de rodillas porque reconozco que Él es el Señor. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Si uno puede decir eso, realmente es porque uno ha visto la grandeza y el amor del Hacedor de nuestra vida. Porque temor le había rodeado a todos los que estaban con él. ¿Cómo no va a causar temor? ¿Cómo uno no se va a poner gozoso ante la experiencia maravillosa de conocer al Hacedor de la vida, viendo milagros, viendo experiencias, pero sobre todas las cosas, la manifestación de que Dios muestre a Jesús, el Hijo de Dios, como tiene que ser conocido. Porque ese es el gran propósito de Dios, que el hombre conozca al Hijo de Dios y que no se pierda, que no se vaya de la tierra sin conocerlo. Todo ese proceso que hemos visto era precisamente para llegar a este momento en que Pedro se pone de rodillas. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahí se le había manifestado de una forma tan grande, porque Dios les había abierto los ojos a Pedro para que lo viera como el Hijo de Dios. Aquí ya le dice Señor, ya no le dice Maestro, sino Señor. Y dice el verso 9: porque temor le había rodeado a todos los que estaban con él. Oye, ante semejantes cosas, uno tiene que tener temor y asombro de ver el poder de Dios, de ver cómo se mueve todo en gran manera. Y dice la palabra que todos los que estaban con él lo tomaron de sorpresa de los peces que habían tomado. Asimismo Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, y Jesús a Simón. Dijo Jesús a Simón: no temas, desde ahora pescarás hombres. Qué interesante cómo Pedro, después de ser un pescador, el Señor le dice: ahora te vas a ser pescador de hombres. Me recuerdo en una de las experiencias antes, y no había pensado en esto, pero ahorita se me viene a la mente, en una gira con el hermano apóstol Dr. Ríos.
él en un lugar predicó estos pasajes, y decía que el Señor le había dicho a Pedro: de aquí en adelante te volverás pescador de peces de 2 pies. Así, eso es lo que el hermano doctor decía, porque a Pedro le cambiaron la profesión, porque ahora ya no era pescador de peces, sino que era pescador de hombres. Y qué bueno es, hermano, después de tener uno un trabajo secular, que el Señor lo agarre para ser un pescador de peces, de hombres. Es una profesión en la cual Dios a uno lo hace digno de esto, de poder hablar de la verdad de Dios, que es Cristo, y que las almas crean esa palabra. Es una obra majestuosa y preciosa del Espíritu Santo, porque uno pasa de pescador de peces a pescador de hombres. Pescador de hombres que son la creación de Dios, por la cual Cristo murió. Y dice: y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Y esta es una de las partes importantes en nuestra vida. Si nosotros hemos conocido a Jesús, dispongamos nuestro corazón a seguir a Jesús. El seguir a Jesús no quiere decir que usted deje su trabajo, deje su responsabilidad, no, sino que amar al Señor y acercarse a Él para que Él lo vaya a usted renovando y haciéndolo de nuevo para un servicio maravilloso en su obra, porque ese es el gran motivo por el cual Dios a nosotros nos ha salvado y se ha aparecido a nuestra vida. Darnos la oportunidad, darnos la dignidad de poder servir pescando a otros que andaban locos por ahí. Y esta es una realidad muy grande y maravillosa que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón, que es un privilegio grande el ser hijo de Dios y el privilegio grande que tenemos de hablar a otros del Hijo de Dios. Grandes y maravillosas son sus obras, y el cambio que nosotros hemos tenido en nuestra vida es un cambio tan sustancial, tan fuerte, que tiene que impactar a otros. Por eso dice que, y como llegaron a tierra, los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Oiga, y cuando dice que le siguieron, quiere decir que Dios les había mostrado quién era el que estaba ministrando ahí. Era aquel que conocían, que había sido anunciado y que ahora estaba presente como el Hijo de Dios en cuerpo de hombre. Dice la palabra, para ir terminando, que aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Oiga, esta es una enseñanza tan grande en el discipulado que Dios hace. ¿Por qué digo que es una enseñanza tan grande? Porque el Señor se había manifestado a los hijos de Zebedeo y a Simón en un milagro dentro de una experiencia que ellos tenían de ser pescadores. Pero ahora, cuando ellos lo reconocen como Señor y lo siguen, entonces el Señor los saca de ahí y le siguen, porque lo dejan todo. Y dice: aconteció que estando en una ciudad, otra vez voy a leer esto, he aquí que un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, Dios le había mostrado quién era Jesús. Y esa es la parte maravillosa que yo me asombro, y yo no me canso de hablar de esto. Postrándose sobre el rostro, le rogó diciendo: Señor. Oiga, Señor, le dice, lo reconoció.
Quiere decir que hay leprosos que ven a Jesús, pero necesitan la oportunidad para acercarse a Él. Si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y luego la lepra se fue de él. Interesante que las enfermedades se entienden. Cuando Jesús da una orden, la enfermedad se va. Hoy, si usted ora por alguien que tiene COVID-19, háblele a esa enfermedad: COVID-19, te vas hoy, en el nombre de Jesús. Y el mismo Jesús que estamos hablando hoy, su nombre va a hacer cosas portentosas y maravillosas, porque creemos que este Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. O sea que la lepra se fue de él, y él le mandó que no dijese a nadie. Mas ve, díjole: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza, como mandó Moisés, para testimonio a ellos. Grandes y maravillosas son las obras. Por eso en esta hora le damos gracias al Señor, porque siempre nos enseña, y siempre Dios es bueno y tiene grande misericordia y bendición para nuestras vidas. Bueno, han llegado algunas peticiones de oración a la radio, las cuales voy a ir leyendo y orando por ellas, para ponerlas delante del Señor. Que el Señor tenga misericordia de cada uno, de todos nosotros que en ciertos momentos nos encontramos en diferentes circunstancias o situaciones que el Señor las está permitiendo, y que creo que vale la pena pensar y preguntarle al Señor cuál es ese motivo. Si lo sabemos, pues ponerlo delante del Señor, pero si no, decirle al Señor que muestre cuál es la realidad en que nosotros podemos estar pasando cada día de nuestra vida. Nos escriben orar por el niño Oliver Arriola, que dice que se golpeó la cabeza. Y vamos a orar también. Armenia Toledo pide orar por Enrique García, que no puede pagar una deuda. Oramos por el niño en este momento. Padre, tú eres nuestro Dios y conoces toda la vida del hombre. En esta hora yo vengo poniendo delante de ti al niño Oliver Arriola. Padre, nos piden oración porque se golpeó la cabeza. Tú conoces qué golpe fue el que sufrió en la cabeza. Señor, guárdalo, y te pedimos que tú restaures su salud para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, sabiendo que tu palabra establece que todo lo que pidiéremos orando, tú responderías, Señor. Y esta respuesta es de acuerdo a tus riquezas en gloria. También Armenia Toledo pide orar por Enrique García. No puede pagar una deuda. Señor, hermana Armenia está pidiendo oración por Enrique García. Tú conoces la deuda que él tiene, Señor, el compromiso que él siente en su corazón por responder, por corresponder, Señor, y responder a esta responsabilidad que tiene. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú vengas y des a este varón, Señor, Enrique García, que pueda cumplir con ese compromiso que tiene, Señor, para quitar la aflicción que siente en su alma. Gracias, Padre, porque creemos que tú nos oyes siempre y que tú respondes de acuerdo a tus riquezas en gloria. También nos escribe Luis Arnoldo, que pide oración por su vida y por su familia. Tú conoces esta necesidad de hermano Luis Arnoldo, pidiendo oración por él y por su familia. Señor, auxilia, tú eres el que tienes todo recurso y conoces toda la necesidad del hombre y de la mujer.
Ayúdale, Padre, a cumplir con este compromiso, Señor, de responsabilidad con su familia y con él mismo. Padre, tú eres el que provees todo lo necesario a la vida del hombre, por eso pongo esta petición delante de ti. Catherine nos pide orar por su vida y su mamá. Señor, tú conoces la vida de Catherine y tú conoces por qué ella nos pide que oremos por su mamá también. Tú eres nuestro Dios y conoces todas las cosas. La necesidad tú siempre la llenas. Señor, auxíliala, provéele lo que necesita, hermana Catherine. Tú eres nuestro Dios y podemos recurrir a ti con plena certidumbre de fe y en plena confianza, como hijos para pedirte. Por eso pongo esta petición de Catherine, que nos pide orar por su vida y la de su mamá. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hermana Fabiola de León nos pide orar por Clisman, que tiene lupus en sus riñones, y por su familia. Señor, tú eres nuestro Dios y todas las enfermedades les dices, las llamas por su nombre y se tienen que ir. En esta hora yo vengo poniendo delante de ti a Clisman, Señor, en la petición de Fabiola, para que, Señor, en esta hora reprende en tu nombre, en el nombre de Jesús, reprende el lupus que está en los riñones. Espíritu de lupus, te vas, enfermedad del diablo. Creemos que tú eres nuestro Dios y creemos que tú eres fiel, Señor, a tu palabra. Auxilia, Señor, a la familia también de Fabiolita. Auxíliala, Señor, por amor de tu nombre, en toda clase de necesidades. En el nombre de Jesús te damos las gracias. También hermana Mercedes de Vega nos pide orar por su salud y porque le van a hacer una cirugía en la boca, y por la familia Castillo. Señor, dale sabiduría a los médicos que van a hacer esa cirugía a hermana Mercedes de Vega, Señor. Dale, Señor, la sabiduría a estos médicos y auxílialos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú siempre tienes cuidado de todas las cosas que suceden con tus santos y tú eres bueno. Por eso yo pongo esta petición delante de ti y también por la familia Castillo, que tú eres bueno, Señor, y sabes cómo auxiliar a cada uno para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. También orar por el joven Byron Camargo, que el Señor toque su corazón. Señor, mira la vida de Byron Camargo. Todos, el hombre y la mujer, necesita siempre necesidad de ti. Tiene necesidad de ti. Por eso yo pongo a este joven, Señor, delante de ti, porque tú conoces su necesidad y tú les puedes auxiliar en todo tu poder y toda tu gloria. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos oyes y nos atiendes. Toca el corazón de este joven Byron Camargo, para que, Señor, él cambie el rumbo de su camino que tiene hasta este momento. Necesita principios de orden que solo tú se los puedes poner, Señor. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo. Gracias, Padre. Nos piden orar por Miguel Morales, por salvación. Le dio un derrame hace un mes y tiene complicaciones. Padre, estoy poniendo delante de ti a este varón, Miguel Morales, que le dio un derrame, Señor, y se ha complicado su vida en este momento.
Señor, tú eres el Dios que todo lo puede, todo lo sabe. Para ti no hay límites, Señor, en lo justo y en tu amor y tu misericordia. Hoy pongo yo delante de ti a este varón, para que sea auxiliado en tu misericordia y en tu amor, Señor, en la necesidad que tiene. En el nombre de Jesús lo pongo delante de ti. Auxílialo en las complicaciones que tiene en su cuerpo a causa del derrame. Tú eres el Dios de amor que se ha derramado en los corazones de los hombres. Hoy te pido en el nombre de Jesús que ese amor que es Cristo en nosotros sea derramado para la gloria de tu nombre. También nos piden orar por hermano Julio Chávez, hermano David Chávez y hermana Rosa Lidia Chávez. Padre, tú eres el Dios que todo lo puede, todo lo sabe. Y que tu amor y tu misericordia, Señor, permanecen para siempre. Tú amas a la familia Chávez y tú conoces sus vidas. Señor, en el nombre de Jesús yo te vengo pidiendo por hermano Julio, hermana Delia, Señor, auxíliale en este momento de prueba. Hermana Lidia, Señor, también que tu misericordia y tu amor y tu poder se mueva en la vida de mis hermanos Chávez. Tú sabes, ellos te aman, Señor, y han guardado sus vidas. Auxíliales en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ayúdales porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y sé que tú oyes nuestra oración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga, el Señor los guarde todo el tiempo y por siempre, mis hermanos. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.